Señor, te damos muchas gracias por este tiempo y te pedimos que tú lo bendigas, te pedimos de una manera muy especial que tú guíes a Miguel en lo que él va a comentar, Dios, que sea conforme a tu palabra, Padre mío, y sobre todo que sea algo, no solamente que se quede en teología, sino que sea aplicable a nuestras vidas, que sea aplicable en lo que podemos estar viviendo ahorita. Te queremos pedir todo esto, este, y Padre, pues te pido por los que no se han podido conectar para que puedan hacerlo, Señor, sin falta y que puedan recibir estas enseñanzas. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bien, entonces, bueno, recordando el estudio que empezamos a ver la vez pasada, tiene como título Creciendo en Santidad. Y el subtítulo que vimos la vez pasada es Avanzando hacia la meta. Y es precisamente parte de lo que es un pequeño recordatorio. Nosotros tenemos que saber a dónde nos dirigimos. Nosotros tenemos que tener un propósito en nuestra vida. Y a lo mejor en nuestra vida sin Dios muchas cosas planeamos, muchas cosas anhelamos, que habríamos de hacer, etcétera. Pero la vida cristiana, que es, yo diría, lo más importante que hay, nosotros tenemos que, primero que nada, pues estar seguros de que estamos caminando con Dios, que ya somos hechos sus hijos. Si no tenemos esa plena seguridad, pues buscarlo hasta que lo encontremos y nos confirme. Pero una vez que Dios nos da esa seguridad, porque nos la da el Espíritu Santo, nos da esa certeza inequívoca, que además está amparada por los frutos de una nueva vida. Por ejemplo, en Primera de Juan dice, si alguno de vosotros no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, hablando de la doctrina de Dios, ¿no? Y luego dice que en el capítulo 1, que, que todo el que permanece en Cristo debe andar como Él anduvo. Todo aquel que pertenece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces es otra evidencia de que nosotros ya estamos caminando con Dios, que vamos creciendo en santidad, etc. Pero si nosotros no tenemos un objetivo en la vida, vamos a andar a la deriva, arrastrados de aquí para allá por todo sistema de pensamiento, arrastrados por criterios. Y bueno, yo siempre recuerdo cuando hablo de esto, el Isaías 57, 20 y 21, que dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Si en nuestra vida no hay un propósito, no hay una meta, entonces vamos a ser arrastrados de acá para allá por diferentes criterios, pensamientos, etcétera, y va a ser difícil que concretemos algo. Todos sabemos, porque la Biblia nos lo declara, que Dios, una vez que nos hace nacer de nuevo, que ya nos convierte en sus hijos, nos hace sacerdotes, herederos, coherederos con Cristo, embajadores de Cristo. Todos estos títulos se le atribuyen a cada hijo de Dios. Y nos da estos títulos precisamente para que nosotros sepamos a ver cuál es la función de un embajador de un país en otro país. O sea, representa a su nación y los intereses de su nación y tiene la capacidad de arreglar cualquier conflicto, malentendimiento y muchas otras cosas, ¿no? Eso es lo que hace un embajador. Y así, como hijos, bueno, ya somos parte de la familia de Dios. Como herederos, bueno, ya nuestro destino no está en este mundo, por tanto, no debemos de vivir para este mundo ni para las cosas de este mundo, sino para aquel que nos llamó y nos sacó de una vida sin sentido y sin provecho. Todo esto representa la meta. También la Biblia dice que somos sacerdotes. ¿Y cuál es la capacidad de un sacerdote? Reconciliar a las personas con Dios. Todo creyente tiene este atributo del sacerdocio. No es como lo que conocemos de las religiones, que tienes que meterte a un seminario, a un estudio, ¿no? Automáticamente, al ser hecho hijo de Dios, tienes esta característica de heredero, sacerdote, embajador, etcétera. Entonces, si tú estás consciente de todas estas cosas que Dios nos otorga en Cristo, tienes que saber que tu vida, mientras estés aquí en la tierra, tiene un propósito, y ese propósito va a ser glorificar a Cristo. ¿Y cómo lo vas a glorificar? Siguiendo el camino de su voluntad, siguiendo el plan o las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo
para que andemos en ellas. Ese es precisamente un punto importante. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que dar, que tiene que haber un cambio que va de lo carnal a lo espiritual. Ya nacimos de nuevo, ya somos seres espirituales, pero todavía traemos una serie de pensamientos y costumbres que tenemos que ir dejando atrás. Ahora sí que desechar lo viejo por lo nuevo. Si tú, por ejemplo, tienes un reloj o un celular viejito, ya no tienes conexión, ya se te congela y todo eso, y compras uno nuevo, no vas a querer quedarte con el viejo, ¿verdad? Desechas el viejo y más bien te pones a estudiar el nuevo con todas las propiedades y virtudes. Eso pasa en todas las cosas. Te compras un televisor nuevo, te compras un carro nuevo, desechas unos zapatos nuevos, pues desechas los viejos, ya te apretaban, quizás hasta ampollas te sacaron, cosas de ese tipo, ¿no? Y en la vida cristiana, pues así es. Nosotros tenemos que ir desechando eso sabiendo que una vez que nacemos de nuevo, ya somos seres espirituales y vamos a ir avanzando. ¿Avanzando a qué? Hacia la meta. Y para eso Dios ha dejado su gracia y derrama gracia sobre gracia. Y es precisamente esta gracia la que nos va a suplir todas las faltas de crecimiento espiritual que todavía no tenemos hasta que se vaya formando Cristo en nuestra vida. Por tanto, lo primero es, tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, es así, con reverencia a Dios, sabiendo que el camino más seguro es el de la voluntad de Dios y debemos temer por ignorancia, por pecado, por necedad, por arrogancia, por soberbia, debemos temer salirnos del camino de su voluntad, sabiendo además que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para lo cual Dios quiere que si para algo tienes de esforzar, es para eso, y debes de esforzarse con temor y temblor. Reitero, siempre viendo la reverencia a Dios y la santidad de Dios. Si Dios, por ejemplo, nos dice, sed santos porque yo soy santos, entonces salirnos de una vida de santidad creciente debe de alertarnos. ¿Por qué? Porque Dios dice, yo te mando esto. Tienes que ser santo porque yo soy santo. Pero no te lo impone como algo que Él sabe que no puedes cumplir. No lo puedes cumplir por ti mismo, pero ya te dio su Espíritu Santo, ya te dio toda la gracia necesaria para que suceda, te dejó la palabra que es la instrucción divina donde está el conocimiento pleno de su voluntad, ¿no? A tal grado que dice en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, para un creyente verdadero, realmente no hay pretexto. Un creyente se puede salir de esto porque permite el pecado, porque no se arrepiente y entra en la espiral descendente. Pecado añade pecado. Y así sucesivamente, hasta que viene el quebranto, el arrepentimiento, y Dios nos restaura. Y si eres tan necio, hasta Dios te puede quitar de esta vida, porque estarás cometiendo el pecado de muerte. Pero por eso debemos de caminar con temor y temblor, ¿sí? Y entonces ya que tenemos claro lo que es la meta, entonces Pablo por eso dijo eso mismo, esto no que lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Yo dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso es importante esta introducción y este recordatorio. Todo lo que, o sea, en nuestra vida cristiana nosotros tenemos que arreglar momento tras momento, día con día, cualquier cosa que pueda separarnos de la comunión con Dios. Estamos hablando de pecado, de necedad, de terquedad y muchas cosas, ¿sí? Y si nosotros estamos arreglando, quiere decir que todo lo pasado, una vez que tú te arrepientes, recuerda, Dios perdona y olvida. Y no es que Dios no se acuerde del pecado en ese sentido, sino que ese pecado ya no es un motivo de separación. Ese es el sentido cuando Dios dice,
Dios perdona y olvida. Olvida porque ese hecho ya no afecta la relación con Él, porque te arrepentiste. Por eso Pablo dice, a ver si puedo decir aquello para lo cual fui así, lo hago por Cristo. Por eso tengo que olvidar lo que queda atrás. Un creyente que no está purificando y limpiando su vida día con día, viene arrastrando cosas, es como un lastre, como cadenas, que le impiden correr con ligereza hacia adelante. Entonces, imagínate un corredor, estás viendo la meta. Todo creyente tiene aquí una meta, ¿no? O sea, tenemos que saber que el objetivo por el cual Dios nos deja en este mundo, una vez que nos convertimos, es glorificarlo a Él a través de seguir las obras que Él preparó. Luego dice, Dios se compromete a concluir la obra que Él comenzó en ti. Y luego Pablo dice, o sea, no que yo ya lo haya ganado, pero esto hago, ¿no? Olvidando, purifico mi vida, limpio, arreglo cada día para no tener un lastre, cadenas que me impidan correr con ligereza hacia adelante. Mientras más hagamos esto, más claridad en nuestra mente. Vamos a saber a qué lugar nos dirigimos y más difícil va a ser que nos desviemos. Recuerden, Satanás con Jesús en la tentación en el desierto, como la intención de él era que pecara, hacer que dudara del amor de Dios, etcétera, y desviarlo del plan y propósito para su vida. ¿Por qué no lo logró? Porque Jesús tenía perfectamente claro a qué había venido este mundo, lo que iba a padecer y a dónde iba. Así todo creyente que va creciendo en su relación con Dios y se va quitando el lastre día con día, se puede mover entre las verdades bíblicas con ligereza, con efectividad y con lucidez que le van a impedir caer en las insidias del diablo. Recuerden ustedes que Satanás, a todo aquel que no se ha convertido, no le interesa porque le pertenece. Recuerden, el mundo entero está bajo el maligno. Satanás ya no nos puede arrebatar la salvación a los hijos de Dios, pero su labor es que dejemos de confiar en el amor de Dios, que pongamos nuestros ojos en cosas diferentes al plan eterno que Dios preparó de antemano para que andemos en él, esas obras, y que no seamos testigos fieles de Cristo, que perdamos el poder. Yo creo que todos nosotros como creyentes sabemos que cuando vivimos bien espiritualmente en nuestra vida hay poder para testificar, hay poder para luchar y vencer el pecado, hay poder para mantenerse en nuestras convicciones. Pero cuando nuestra vida es superficial, siempre hay dudas. Entonces, la labor de Satanás es hacernos dudar para que no seamos efectivos. Por eso es tan importante esta primera parte, que estoy ahorita complementando con algunas otras cosas, que tenemos que saber que vamos avanzando hacia la meta y cómo debemos hacerlo, ¿sí? Entonces, si Pablo dice, olvidando lo que queda atrás y extendiendo lo que está adelante, nos está enseñando a que nada debe impedir nuestro avance. ¿Qué es lo único que lo puede impedir? El pecado, la duda, la incertidumbre. Y todo eso surge en nosotros cuando hay pérdida de comunión con Dios, cuando no tenemos presente las promesas de la Biblia, cuando no tenemos el poder de Dios, conciencia del poder de Dios actuando en nosotros. Y cuando duden eso, solo acuérdense de Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahí está. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo en él. Y el Espíritu Santo es el que nos da poder para vivir la vida cristiana, para vencer el pecado,
para mantenernos en la fe y en la gracia y para cumplir el plan de Dios. ¿Y cuál es la meta? Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aunque Pablo reitera, yo no pretendo haberlo alcanzado. Pero entonces vimos que Isaías 57 dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como una piedra, como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. ¿Qué representa este pasaje? Fe, confianza, no en ti, en el poder de Dios. Una vida de comunión con Dios limpia, ¿no? Y entonces, por eso vimos la promesa de Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahí está, ¿sí? Nosotros, la única manera en que podemos cumplir el plan, que no nos vamos a desviar de la mente es poniendo los ojos en Jesús y usando todos los elementos que Dios nos dejó, como su gracia, como su palabra, como el poder del Espíritu. Recuerden ustedes, como comentario final de este repaso, que en el Espíritu hay poder, que el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad y es el que hace el trabajo. Dios es el creador, Jesús es el Salvador y el Espíritu Santo es el sustentador. Hasta dice un pasaje, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su divino poder. No me acuerdo de la cita exacta ahorita, pero eso dice, ¿no? Sustenta todas las cosas con la palabra de su divino poder. ¿Quién? El Espíritu, porque es el que le da vida a la palabra. Como hemos dicho, muchas personas pueden conocer la Biblia y sabérsela hasta de memoria. Pero si el Espíritu no le da vida a la palabra, no la van a entender. ¿Ustedes creen que saben más de la Biblia que Satanás? En el sentido de las líneas y todo, ¿no? Él conoce la Biblia. Pero una cosa sí es real. Él no entiende el sentido espiritual porque es el Espíritu Santo quien nos hace entender la palabra de Dios. Por tanto, todo creyente verdadero tiene el Espíritu Santo y es el sello. Por tanto, puede entender sin confusión cuál es la palabra de Dios y hacia dónde se dirige. Entonces, la parte siguiente, el siguiente subtema, recordemos nuestro propósito, ¿sí? O sea, hay una meta, a la cual nos tenemos que dirigir. Ahora, recordemos nuestro propósito, ¿sí? Nuestra vida cristiana es una vida que es totalmente nueva. Recuerden ustedes cuando recién se convirtieron, cómo fue una cantidad de cosas nuevas y revelaciones de la palabra y ese gozo que hubieran dejado todo por estar ahí en la palabra todo el tiempo. Sin embargo, vamos avanzando, vienen los ataques, vienen las pruebas. Muchas veces nosotros perdemos el sentido y no nos acordamos que nuestra vida tiene un propósito. Y uno de los principales, digamos, elementos de este propósito es que nosotros vayamos siendo cada día más semejantes a Cristo. O sea, dicho de otra manera, el propósito para la vida de un creyente es que Cristo sea formado en él. Primero, hay una meta donde ir, lo que acabamos de repasar. Pero luego hay un propósito, que Cristo sea formado en ti, que tú pienses y actúes como Cristo, ¿sí? Nosotros podemos planear nuestro crecimiento en forma intencionada. O sea, tenemos la intención, tú puedes decir, bueno,
Yo quiero crecer y si no me disciplino, se me puede ir el día. Y no hice nada. Así es. Recuerden, el que mucho quiere abarcar, poco aprieta, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, este dicho. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el propósito en mente, entonces entra la disciplina. Voy a tener tiempos con Dios donde nadie me debe interrumpir, ni personas en mi familia, ni cuestiones de mi trabajo, etc. Tengo que buscar un tiempo en mi día de 24 horas donde tengamos una relación con Dios que sea entre tú y Dios. Ese es uno de los primeros propósitos, ¿no? Imagínate tú, estás pensando en algo, no, pero esto, y llámale a fulanito, apuntas esto. Digo, a mí me pasa, yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Entonces necesitamos llevar a nuestra mente donde de alguna manera puede estar libre de distracciones. Tú dices, bueno, puedo orar para no tener distracciones, podrías decir, pero realmente, ¿cuál es la característica de la palabra de Dios? Nos da paz y nos da quietud, nos lleva al reposo. Acuérdense del Salmo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar. La palabra de Dios son esos delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Son todas las promesas. ¿Cuál es el resultado de esto? Confortará mi alma. Y luego me guiará por sendas de justicia. Fíjense qué hermoso salmo. No sé si alguna vez lo habían meditado de esta manera. Pero pues es el salmo de la gracia de Dios, todos lo sabemos. El Salmo 23, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar ese tiempo donde realmente tengamos esa comunión con Dios, que no sea interrumpida. Y quiero decir una cosa, cuando nosotros logramos estos tiempos, nos volvemos más productivos que nunca y más ordenados que nunca. Es como si tú, por ejemplo, ya sea tienes un escritorio o donde tengas los papeles, a lo mejor en la mesa del comedor, no sé. Si está lleno de folders, de expedientes y todo eso, el día y desordenado, el día que quieras encontrar algo, no vas a poder encontrarlo. O vas a tener que mover todos los papeles que tiene ahí y quizás se vuelva más grande la confusión. Pero si tú, cada tema o cada cuestión de trabajo la vas ordenando, haces su expediente, le das su lugar y todo, el día que tienes que sacar un dato o algo así, inmediatamente lo vas a encontrar porque tienes todo ordenado. Así es la mente humana, así es cuando Dios ordena nuestra vida. Nos volvemos más eficaces, nos volvemos más efectivos. Entonces, el hecho de tener un propósito en nuestra vida nos va a llevar también a establecer el orden de prioridades. Si yo les preguntara ahorita a ustedes, ¿cuál es tu prioridad? Todos me dirían, Cristo, se los aseguro. Pero en la vida práctica, si tú analizas tu vida, quizá te des cuenta que no es tu prioridad Cristo. Tus ideas, tus planes, tus problemas, lo que sea. Por tanto, hay que disciplinar nuestra mente y saber que Dios nos dejó en este mundo para glorificarle a Él y para que Cristo sea formado en nosotros. Ese es nuestro propósito. ¿Sí? Y lo siguiente es que nosotros tenemos que conocer nuestro destino, así como cuando tú vas a ir a un viaje, a donde vayas, si llegas sin conocer te vas a perder de muchas cosas. Pero si dices, voy a ir a Acapulco, o voy a ir a Chapala, o a donde quiera que quieras ir, si te dedicas un poco de tiempo a indagar qué atractivos hay, qué lugares hay que visitar, qué debes de comer ahí, ya llegas tú a ese lugar con un propósito y vas a aprovechar el tiempo al máximo, ¿no? Pues bueno, así es la vida cristiana también. Si tú sabes que tu vida tiene un propósito, entonces vas a darle esa prioridad porque de ahí va a emanar todo lo demás. Si en tu mente hay confusión,
Quizá Cristo te puede decir un día, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? O no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Imagínate qué penoso y doloroso sería que te pasara eso a ti. Pero cuando estableces prioridades y sabes que tu vida tiene un propósito y ordenas todo para cumplir ese propósito, te haces más efectivo y las circunstancias de la vida, tentaciones, problemas, metas o lo que sea, no te van a desviar de este propósito. ¿Sí? Ahora, todo esto va relacionado con que seas parecido a Dios. Quiere decir que Cristo sea formado en ti, pero ¿cuál es la característica principal de Dios? La santidad. ¿Sí? O sea, si el objetivo es que Cristo sea formado en nosotros, quiere decir que nosotros tenemos que ir teniendo cada día una mayor semejanza a Cristo. Por tanto, si el objetivo es que haya en mí una mayor semejanza a Cristo, es necesario planear, fíjate esta frase, en forma intencionada. Mis acciones, mi conducta tiene un objetivo, formar a Cristo en mí. Por tanto, todo se tiene que relacionar con Él. Por tanto, todo lo que no esté relacionado con Él es paja, es hojarasca. La voy a quitar de mi vida. Entonces, la santidad juega un papel muy importante porque Dios es santo y para que Dios, que es el diseñador y sustentador del universo, para que todo su poder esté a tu favor, tú tienes que aprender a pensar como Él, o dicho de otra manera, porque sabemos que la inteligencia de Dios es infinita, tienes que aprender a ver como Él ve. ¿Y cómo vas a aprender a ver como Él ve? Santiago 1:25, más el que mire la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La Biblia es como el elemento espiritual o el lente espiritual que nos permite ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Si la Biblia no es estudiarla cada día, el mayor propósito de tu vida, se van a interponer tus pensamientos, tus deseos y te van a nublar el entendimiento. Ahora que veamos Corintios 13, vamos a ver con mayor claridad esto. Pero solo recuerda, ahora vemos como por espejo oscuramente. Entonces veré como fui visto. Ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. Por tanto, para cumplir este propósito, tienes que anular o destruir tu sistema nocivo de pensamiento y sustituirlo por el sistema de pensamiento de Cristo. Tienes en los 4 evangelios una idea muy clara de cómo era Jesús, cómo pensaba. ¿Cuál era la prioridad de Jesús? Obedecer a Dios. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahí está, Juan 5:30. Ahí está la clave. Para poder tener un propósito, tienes que en todo buscar la voluntad de Dios. Tienes que creer en santidad como un estándar de tu forma de vida. Esto es, crucificando tu carne con sus pasiones y delitos. Y tienes que dar por sentado que existe aquel que nos da semejante pauta, que nos exige semejante pauta. O sea, Dios nos da las pautas en todo. Un pasaje que te da una idea de eso
Primera de Corintios 10:13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Esa es una pauta. ¿Sí? Dios siempre nos va a dar esos momentos de lucidez para salirnos de la tentación, para salirnos del pecado, porque tenemos como propósito en nuestra vida que Cristo sea formado. Entonces, si esto sucede, nosotros vamos a empezar a ver a Dios como nuestro Creador, nuestro Redentor, como una unidad, ¿sí? Sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas y son una unidad, ¿verdad? Pero que lo sepas, a que lo vivas, todo coopera, todos los poderes, o dicho de otra manera, el poder de Dios está a tu favor desde el momento que eres su hijo. Por eso es que no hay nada que tú no puedas. Por eso Jesús dijo, lo que hago, ustedes lo harán y mejor que yo, porque yo voy al Padre. Ahí está, porque él sabía que como en su mente, en su corazón había el propósito de glorificar a Dios y de seguir y hacer su voluntad, toda la fuerza y el poder de Dios estaba a tu favor. ¿Qué nos lo dice? Romanos 8. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos puede separar del amor de Cristo, lo que dicen los subsecuentes versículos, ¿verdad? Desde el momento que tú te convertiste ya eres vencedor. Pero es como si tú, por ejemplo, te compras unos patines y quieres aprender a usarlo. Al principio vas a ser torpe, te vas a caer, te vas a resbalar, te vas a raspar la rodilla, pero conforme vas tomando práctica y empiezas a hacerte diestro en el uso de los patines, ahora te vas a poder saltar escaleras, bancas. Ya ven cómo muchas veces en la tele salen estos jóvenes que con las patinetas hacen proezas, ¿verdad? Brincan de un lugar a otro, se bajan por los barandales de las escaleras, o los que manejan las bicis, ¿no? Que las hacen como quieren. Pero ¿qué es lo que les da esa habilidad? La práctica. ¿Cuánto más en nosotros no la palabra de Dios? O sea, Dios, dice la Escritura, que Dios no retarda su promesa. Quiere decir que todo lo que Dios da no es tardío, sino que Él nos lo va a otorgar en el momento oportuno, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para él, oportuno socorro. Ahí está. Dios siempre va a actuar con su poder en forma oportuna para nuestro beneficio. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Formar a Cristo en nosotros. Ese es precisamente el propósito de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, si Dios planeó redimir al mundo incluso antes de que existiera, entonces quiere decir que ella tiene el control desde antes de hacer nada. Dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Fíjense qué hermoso versículo. Esta promesa debe darte esperanza, porque Dios no miente, todo lo que promete lo cumple. ¿Por qué a veces pensamos que Dios puede fallar? Porque realmente nuestra mente, nuestro corazón no ha cambiado. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay o crea que le existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Y luego, por otra parte, vemos en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras o expectativas, digo, entre paréntesis, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos
de los siglos. ¿Te imaginas qué hermoso? Antes de que existieras, esa gracia ya estaba destinada para ti. ¿O no dice Romanos 8:29, a los que antes conoció también los predestinó? Y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó. Ahí está la escritura. Esto significa que desde la eternidad Dios sabía lo que iba a crear y Dios sabía lo que produciría una caída y que redimiría a su pueblo. O sea, Dios sabía que Adán iban a caer, claro que sí. Pero a través de esto Dios nos da a nosotros algo más grande que ser criatura de Dios. Adán y Eva eran criaturas de Dios, o sea, seres creados por Dios. Pero ¿cuál fue el gran beneficio del plan de Dios? Que ahora somos sus hijos, que participamos de su naturaleza divina o no. Participas de su naturaleza, quiere decir que no eres creyente, porque cuando tú te conviertes y Dios te da su Espíritu Santo, ¿qué te está dando? Dios está en ti. Eres partícipe de su naturaleza divina. ¿Qué más quieres? Lo cual significa que desde toda la eternidad, Dios sabía lo que iba a crear, cómo iba a funcionar, y que Él, en su plan amoroso, redimiría a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Los que Él escogió, los que antes conoció, a los que también predestinó. ¿Y cuál era el objetivo de todo esto? Que al final toda la creación le dé la gloria al Señor. Y es ahí donde también tú debes de cuestionar. Lo que hago supuestamente para Cristo, ¿lo hago para mi gloria o para la gloria de Dios? Si lo haces para tu gloria, quieres reconocimiento, quieres ya que todo el mundo te considere, etcétera, ya te desviaste del camino. Porque dice la Biblia que Dios no compartirá su gloria con nadie. Él la merece y no tiene por qué compartirla porque Él hizo todo. Él ideó todo. Y esta gloria de Dios se ve en forma maravillosa en la obra de redención. ¿Tú sabías o no sé si habías tomado conciencia cómo la humanidad en un sentido rehúsa darle la gloria a Dios? Todos hemos visto algún programa del Discovery, ¿no? El History, cuando hablan de, y la madre naturaleza hizo esto, ¿sí? Todos lo hemos oído, ¿no? ¿Sabían que eso es idolatría? Pero así es el ser humano. Pero nosotros traemos esa semilla. Por eso es que nunca se nos debe olvidar que en nuestra vida hay un propósito. Que Cristo sea formado en nosotros y que nuestras vidas glorifiquen a nuestro Creador. Y eso solo se va a lograr a través de un ejercicio constante de fe y de obediencia, porque naturalmente los seres humanos queremos el reconocimiento y la gloria. ¿Sí? Entonces, si tenemos esto en mente, entonces podemos preguntarnos, ¿cómo creó Dios el mundo? ¿Cómo creó Dios el mundo? ¿Y por qué lo hizo como lo hizo? Bueno, para su gloria. Si nosotros leemos el relato de Génesis capítulo 1, capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que existe en toda esta situación un movimiento jerárquico de la Escritura. O sea, en todo impera Dios. Y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y el Espíritu Santo esto. O sea, el Espíritu Santo ejecutaba todo lo que el Padre había planeado. Entonces, si todo fue hecho por Dios y todo fue estructurado por Dios y nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, debemos de vivir, sobre todo ya como hijos de Dios, tomando conciencia de quién es Dios. El propósito de nuestra vida debe ser que Cristo sea formado, glorificar a Dios y antes de eso vivir una vida de santidad. ¿Sí?
Si no, si no vamos a acabar siendo como vegetales, como objetos inanimados. O sea, son hermosos los vegetales, pero no piensan, no deciden, no se mueven. Esa es la gloria de la raza humana, el libre albedrío. Pero qué triste que la humanidad usó ese libre albedrío para decirle a Dios, no te necesito. Nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos esa semilla sembrada en nuestro corazón. Y que cualquier descuidito nos lleva a querer robarle la gloria a Dios y nos lleva a querer tomar nuestra vida en nuestras manos. Por tanto, y acuérdense de la cuesta en patines, todo esto se trata de una progresión creciente. No te puedes parar. Tienes que avanzar. Que ya te cansaste, que no tienes fuerza, bueno, ahí están las promesas. Y si Isaías 40, 29, el de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Pídele a Dios que te dé fuerza. ¿La regaste? Pídele a Dios que te dé sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, ¿no? Como dice Santiago. Bueno, ¿sí? Entonces, tenemos que también seguir el orden que Dios puso. Por ejemplo, la iglesia. ¿Sí? ¿Qué hace la iglesia en nosotros? Nos estimula al amor y a las buenas obras, como dice Hebreos. Hace que nos alentemos unos a otros. Nos da cargo para orar unos por otros. ¿Sí? ¿O acaso cuando ves a un hermano tuyo padecer de algo, como pues ha pasado en nuestra iglesia, no te da cargo de orar por él? Y si oras por este hermano tuyo, ¿puedes odiarlo, tener resentimiento con él? No, lo vas a amar. Entonces, Dios trabajó 6 días. Y a veces todo se concentra en el tiempo del trabajo de Dios, pero se nos olvida que en el 7º día Él reposó de sus obras. Y Él quiere que así nosotros aprendamos a reposar en el poder de Dios. Ya hiciste en tu vida sin Cristo todo lo que quisiste. ¿Y a qué te llevó? Solo a experimentar dolor, frustración, sufrimiento, un vacío insaciable. Ahora que estás en Cristo, Él ya llenó tu vida. Pues deja que llene en todas las áreas de tu vida. ¿Tu vida cómo? Dándole la gloria y la honra. Eres portador de su imagen. Si bien la imagen y semejanza a la cual fuimos hechos todos los seres humanos en forma natural, perdió ese brillo, ese fulgor en la caída. Pero cuando un creyente, cuando una persona se convierte en hijo de Dios, ese brillo, ese fulgor empieza a recuperarse porque empieza a reflejar actitudes y cosas del carácter de Cristo. Si no, recordemos a Moisés, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el monte, cuando bajó le brillaba el rostro. ¿Por qué causa le brillaba? Porque estuvo en comunión con Dios. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia, de una manera se potenciona, ahí es donde vamos a encontrar el reposo. Por eso trabajó y descansó. Por eso Dios instituyó el Shabbat. Y bueno, ahora se ha establecido el domingo. No hay realmente, según los estudiosos, un pasaje en la Biblia que diga que se cambie del sábado al domingo, pero bueno, así está la tradición. Pero el objetivo es que tú vas a descansar a ese lugar. Vas a olvidarte de tus problemas o depositarlos en Cristo y obtener ese reposo que te da la energía, que te da el ánimo, el deseo de seguir adelante para cumplir el plan que Dios tiene
para ti. Pero no es el sexto día la cúspide de la creación, sino el séptimo, donde Dios terminó y reposó. ¿Tú crees que Dios, al convertirte en su hijo, no terminó su obra en ti, aunque tenga obras preparadas? Ya te hizo semejante a Cristo. Ahora Él quiere que tú vivas reposando en su poder, en el poder de la palabra y de sus promesas. ¿Sí? Entonces, nunca se nos olvide que la creación se hizo en 6 días y en el séptimo reposó. Y el séptimo día no se anula ahí a tal grado que hay 7 días de la semana, etc. ¿Sí? Dice Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y cuando Él nos dice que nos congreguemos, lo que llamamos nosotros el día de descanso, es para que reposamos. Si tú no eres obediente a esto, nunca vas a alcanzar ese reposo. ¿Sí? Entonces, concentremos estas ideas. Primero, en el séptimo día, Dios descansó. Segundo, Dios santificó, apartó y consagró el séptimo día. Ninguna obra de siervos haréis. Me lo dedicarás a mí. Entonces, imagínate, ¿por qué puedes tener falta de crecimiento en tu vida? Bien. Entonces, dejémosle ahí por hoy. Ya la próxima vez continuamos con este interesantísimo tema. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias por este tiempo de estudio. Gracias, Padre, porque en ti lo tenemos todo, y gracias porque nos has elegido hijos tuyos, nos llamaste, nos guiaste al arrepentimiento, nos justificaste. Nos has dado una esperanza de vida, Señor. Te pedimos, Señor, con todo el corazón, que tú hagas esto en todo miembro de nuestra iglesia, porque sabemos que no todos son salvos, solo tú sabes quién es y quién no. Pero te pedimos, Padre, que tú hagas esta labor por medio de tu Espíritu Santo y los atraigas a ti. Concédenos, Padre. Es un anhelo que te pedimos, que todos en nuestra iglesia lleguemos a ser verdaderamente salvos, y que te glorifiquemos con nuestras vidas. Señor, te queremos dar muchas gracias porque ayer Víctor vio al doctor y le dijo que iba muy bien, en muy buen proceso de recuperación. Síguelo sanando, Señor. Te pedimos por Patti López, que hoy le pusieron pues otro tratamiento. Los efectos son muy fuertes por varios días. Amaínale, Señor, los efectos negativos, pero sí te pedimos que haga todo el trabajo para erradicar por completo de ella el cáncer. Glorifícate en su vida, Padre. Gracias también porque Margarita ya estuvo con nosotros, mantén en salud. Y te pedimos en general por la salud de todos, pero sobre todo, Señor, por la salud espiritual y porque tú conquistes nuestra mente y nuestro corazón para estar y vivir en tu presencia cada día. Bendícenos, Padre. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús.